Unámonos todos en oración. Padre, te damos gracias porque Jesucristo está vivo y que en su nombre y por su poder y a través de su gracia nos reunimos y te alabamos. Para que cada día del Señor sea un tiempo muy precioso de comunión contigo a través de Él. Y pedimos que ninguno de nosotros se pierda la bendición que tienes para nosotros. Venimos en esta mañana de domingo, como hemos venido semana tras semana, mes tras mes, año tras año, para adorarte y buscar tu verdad y tu sabiduría para guiar nuestros pasos por los caminos de la justicia, por amor a tu nombre. Y te damos gracias porque cuando hemos venido con una mente abierta y corazones expectantes, nunca hemos sido decepcionados. Te damos gracias porque nos has enviado con regocijo, llenos de nueva verdad para reflexionar y practicar. Y pedimos que esta mañana no sea una excepción, para que todos los que se han reunido aquí en este lugar puedan recibir de ti una palabra de misericordia, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra de desafío, una palabra que los edifique en su fe. Pedimos esto no por nuestro bien, sino por el tuyo. Aunque nos gustaría una bendición esta mañana, queremos traer gloria a tu santo nombre y queremos que tengas la preeminencia. Y por lo tanto oramos para que hagas esto por tu causa, para la gloria de tu nombre en este lugar. Y ahora esperamos en ti y pedimos que tu Espíritu Santo tome de las cosas de Cristo y nos las traiga. Y lo pedimos en tu nombre y por tu causa. Amén. El domingo pasado por la mañana llegué a una distancia cercana al final de la carta de Pablo a los romanos, pero no lo logré del todo. Y nos quedamos con algunos versículos justo al final de la epístola, y pensándolo bien, sentí que lo mejor que podíamos hacer esta mañana sería, por así decirlo, subir una colina y mirar hacia atrás por el camino que hemos recorrido. Mirar hacia atrás durante estos 8 meses y tratar de juntar todas las piezas, si es posible, para darles una especie de paquete turístico americano a través de la epístola de los romanos en 50 minutos. Tratar de llevarlos a través de toda la epístola y darles una idea general de todo. La mayor parte será a modo de recordatorio. Pero a veces, en nuestro estudio bíblico, no vemos el bosque por los árboles, y porque estamos mordisqueando pequeños fragmentos y pasajes cortos y versículos extraños, perdemos la gran extensión de la palabra de Dios. Y por eso pensé esta mañana, a modo de repaso, que repasaríamos estos 8 meses que hemos tenido en esta maravillosa carta, y lo pondríamos todo junto y trataríamos de ver el camino que hemos recorrido antes de finalmente mirar estos últimos 3 o 4 versículos de la epístola, que terminan como una sinfonía, con un gran acorde estrepitoso de gloria a Dios. Bueno, ahora volvamos al principio. Dividamos la epístola en sus secciones principales. Primero hay un prólogo al principio y un epílogo al final. Podemos cortar estos dos trozos de inmediato. El prólogo comienza con una gracia y continúa con un saludo. El epílogo comienza con un saludo y termina con una gracia. Así que hay una especie de armonía, un sándwich alrededor de todo. Así que el prólogo, la gracia de Dios, el saludo de Pablo, y el epílogo, los saludos de Pablo y otros, y la gracia de Dios que lo redondea. Así que vamos a cortarlos y nos quedamos con casi la totalidad de los 16 capítulos. Ahora, se podrían dividir estos capítulos de diferentes maneras y cada predicador y cada comentarista parece tener su propia idea. Y confieso que mi división es simplemente mía, puede que no sea la mejor, pero es la que me ha ayudado a ver los hilos y verlo todo como un todo completo. Podría haber dividido estos 16 capítulos en 3 encabezados: fe, esperanza y amor. La lista favorita de Pablo de las 3 virtudes. Y de hecho, los capítulos del 1 al 4 de su carta a los romanos se ocupan de la fe. Ser justificados por la fe, tener fe en Dios como Abraham. Luego, los capítulos del 5 al 11 se ocupan de nuestra esperanza. Y el capítulo 5 comienza con una declaración de esperanza y describe el futuro que se presenta ante nosotros, el futuro de los judíos.
el futuro de los gentiles, nuestra esperanza futura cuando toda la creación sea librada de sus gemidos y sus dolores. Luego, con el capítulo 12, pasamos al amor. Y desde el capítulo 12 hasta el final de la epístola, Pablo está describiendo cómo los cristianos deben amarse unos a otros y considerarse unos a otros como hermanos en la misma comunidad. Ahora bien, eso habría sido una división muy simple en 3 encabezados: fe, esperanza y amor. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, aunque el mayor de ellos es el amor. Pero he optado por dividirlo en 2. Tomar un cuchillo y cortarlo justo por la mitad. Y hablar de los primeros 8 capítulos, los capítulos 1 al 8, como la salvación en la que Dios obra, y luego describir los capítulos 9 al 16, los otros 8 capítulos, como la salvación que se obra, primero en relación con el judío y segundo en relación con el gentil. En algún lugar de Filipenses, Pablo habla de obrar tu salvación, porque es Dios quien obra en ti. Y la salvación, ser un cristiano, es una combinación de Dios obrando algo en ti y uno obrando algo. Hay una combinación de su actividad y la mía. Pero no puedo obrarlo hasta que Él haya obrado. El problema es que mucha gente piensa que la salvación es trabajar por algo, pero la Biblia nunca te dice que trabajes por tu salvación. La Biblia solo dice que lo trabajes. Dios lo obrará en ti. No puedes salvarte a ti mismo, no puedes hacerte cristiano. Dios lo obrará en ti y luego tienes que trabajarlo. Tienes que moldearlo en tus relaciones, en tu conversación, en tu trabajo diario, en tu hogar y en tu familia. Pero no puedes resolverlo hasta que Dios lo haya obrado. Y cualquier intento de desarrollar el cristianismo antes de que se obre está condenado al fracaso y distorsionará y pervertirá todo el asunto. Y por eso los capítulos 1 al 8 se ocupan de la salvación en la que Dios obra, y todo de Dios es necesario para obrar una salvación completa. Las 3 personas de la Trinidad son necesarias para obrarla en ti. Dios el Padre lo planeó desde toda la eternidad. Dios el Hijo vino y lo pagó para mí hace 2000 años. Y Dios el Espíritu Santo lo obra en mi corazón hoy. De modo que el Padre, el Hijo y el Espíritu fueron todos necesarios para esta obra y meterlo en mi corazón. Ahora eso me daba mi división principal. Para los primeros 8 capítulos, Pablo describe cómo se obra la salvación. Debe hablar de Dios el Padre en los capítulos 1 al 4, sobre Dios el Hijo en los capítulos 5 y 6, y sobre Dios el Espíritu Santo en los capítulos 7 y 8. Toda la lógica y el patrón de esto se desarrolla ante tus ojos, y aunque a primera vista leer la epístola puede parecer sugerir que Pablo está saltando de un tema a otro y cubriendo mucho terreno, hay una lógica divina en lo que dice. Paso a paso, siempre en el orden correcto. Siempre en el orden de fe, esperanza y amor. Siempre en el orden Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo describe la salvación que es nuestra en Cristo Jesús. Voy a leer de vez en cuando solo 1 o 2 pequeños pasajes cruciales, y si tienen un lápiz, marquen sus Biblias en los versículos que leí. Y el primer pasaje clave está al final del saludo, en el prólogo, versículos 16 y 17 del capítulo 1, un pasaje para aprenderse de memoria, porque no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por la fe, para la fe. Como está escrito, el que por la fe es justo, vivirá. Y así como una sinfonía a menudo comienza y termina con una
acorde estrepitoso, aquí tenemos este magnífico acorde de la verdad cristiana, en la que hay 4 notas. Primero, el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios. No es primero buenas nuevas de Cristo o buenas nuevas de la salvación. Es la buena noticia de Dios. Y la palabra Dios aparece más que cualquier otra palabra en la epístola de los Romanos. Está centrada en Dios, el Evangelio de Dios. La segunda nota en este acorde introductorio es el poder, la dinamita de Dios. Nunca debes avergonzarte del poder del Evangelio de Dios. Se trata del poder de Dios. Y el poder de Dios es lograr la justicia de Dios, que vimos que era la manera de Dios de poner a los hombres en lo correcto y de poner al mundo en lo correcto. Y el Evangelio de Dios, el poder de Dios y la justicia de Dios se encuentran en la palabra de Dios. Y Pablo da un texto de Habacuc, el profeta, capítulo 2, versículo 4, al final del versículo 17. ¿De qué se trata la epístola a los Romanos? Se trata del Evangelio de Dios, el poder de Dios, la justicia de Dios, como la encuentras en la palabra de Dios. Y este es el Evangelio que Pablo predicó. Y Pablo dice, si alguien de cualquier lugar, en cualquier momento, de cualquier tiempo, predica, y en cualquier lugar predica cualquier otro evangelio que este que yo les doy, que sea maldito, porque envenenará las mentes de los hombres. Él esclavizará sus almas. Solo hay un evangelio que tiene el poder de Dios y la justicia de Dios. Y es este. Y por lo tanto, siempre debes testear a un predicador por la carta de Pablo a los Romanos. Este es el único evangelio que existe. E incluso si un ángel del cielo viniera y predicara cualquier otra cosa, no escuchen. Ese ángel está equivocado. Solo hay una buena noticia. Ahora veamos la salvación obrada. En las 3 partes de los primeros 8 capítulos son la justicia de Dios, la redención en Cristo Jesús y la resurrección a nueva vida a través del Espíritu Santo. La justicia de Dios puede significar eso una de las dos cosas. Si Dios es absolutamente justo, entonces cuando se encuentra con el pecado debe juzgarlo. Y los primeros 3 capítulos tratan sobre el juicio de Dios sobre los pecadores. El Evangelio son malas noticias antes de ser buenas noticias. El Evangelio debe hablar sobre el juicio de Dios antes de poder hablar sobre la misericordia. El Evangelio debe hablar sobre la ira de Dios, el enojo de Dios contra el pecado, antes de poder hablar sobre el amor de Dios por el pecador. Y por lo tanto, en los primeros 3 capítulos, Pablo debe diagnosticar la condición de los hombres en pecado, debe señalar la enfermedad antes de ofrecer la cura, debe mostrar el juicio a los hombres bajo la ira de Dios antes de poder esperar mostrarles el perdón y la justificación de Dios. Y así recorre los capítulos 1, 2 y 3. En el capítulo 1 demuestra la justicia de Dios, el enojo de Dios, al señalar que incluso entre los hombres que nunca han escuchado el Evangelio, que nunca han leído la Biblia, a través de la creación que los rodea y la conciencia dentro de ellos, saben perfectamente que hay un Dios. Y no tienen excusa para negar su existencia. Y Pablo, recuerda, le dijo a estos hombres de todo el mundo que habían renunciado a Dios. Así que Dios los había renunciado a ellos. Es absolutamente justo y equitativo. No hay nada injusto en los tratos de Dios con los hombres. Los hombres renunciaron a Dios por la idolatría, así que Dios los entregó a la inmoralidad. Los hombres suprimieron la verdad y la sustituyeron por una mentira. Así que Dios los entregó para degradar mentes y cuerpos. Un diagnóstico de la sociedad secular que es devastador en su precisión. En el capítulo 2 pasa al tema del juicio en general. Y preguntó quién juzgará, qué juzgará y cómo juzgará. ¿A quién juzgará? A todos. O sea, que digan que han pecado o no.
Él juzgará lo que han hecho, no lo que han dicho. ¿Qué juzgará? Juzgará a los que, por un lado, siempre han hecho el bien, al 100%, como dignos de una recompensa, y a los que no siempre han hecho el bien, como dignos de un castigo. ¿A quién juzgará? A todos. O mejor dicho, ¿cómo juzgará? Juzgará a todos según la luz que hayan recibido. Si solo tuvieran su conciencia, Dios les dirá, ¿vivieron de acuerdo con esa conciencia? Si tuvieran los 10 mandamientos, Dios dirá, ¿vivieron de acuerdo con los 10 mandamientos? Si se les enseñó en la escuela dominical la ética de nuestro Señor Jesús, entonces es por eso que serán juzgados. Dios será absolutamente justo. Solo le dirá a un hombre, ¿qué luz tenías? ¿Y siempre viviste de acuerdo con ella? En el capítulo 3, Pablo dice, ahora ustedes, judíos, creen que escaparán de esto. ¿No es así? Pero no lo harán. Su orgullo y sus privilegios han cegado los ojos a la práctica del pecado en su propia nación. Y por lo tanto, dice al final del capítulo 3, concluye que no importa quién seas, si eres judío o gentil, ya sea que hayas tenido la Biblia o no, ya sea que conozcas los 10 mandamientos o no, y concluye que el mundo entero necesita perdón. El mundo entero está bajo pecado. El mundo entero es culpable ante Dios. El mundo entero merece justamente su ira. Ahora, esa es la enfermedad, ese es el diagnóstico. Y es entonces cuando puede comenzar las buenas noticias. Esas son malas noticias. Hay muchas personas que ni siquiera piensan que todo el mundo es pecador y culpable. Pero Pablo, de una manera lógica y devastadora, ha demostrado que no hay un hombre o una mujer en la tierra que pueda presentarse ante Dios y decir, Dios, siempre viví de acuerdo con la luz que recibí. Siempre he hecho lo que sabía que era correcto. Moldeé mi vida de acuerdo con el bien que conocía. No hay ninguno de nosotros que pueda decir eso. Pero ahora escuchen las buenas noticias. Las buenas noticias son que Dios ha encontrado una forma muy diferente de corregirnos. En lugar de decirnos, debes corregirte y luego venir a mí, Dios ahora dice, te voy a corregir, así que puedes venir a mí. Y esa es la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones del mundo, incluso el judaísmo. Todas las demás religiones del mundo te dicen cómo ponerte en su lugar, en tu lugar, y luego venir a Dios. Y la tragedia es como decirle a un hombre que se levante tirándose de los cordones. No puedes. Pero Dios dice, te voy a poner en tu lugar, te voy a dar mi justicia, en lugar de dejar que intentes encontrar la tuya. Te voy a hacer bueno, en lugar de dejarte que te hagas bueno por ti mismo. Es tan simple como eso. Martín Lutero, luchando con la carta de Pablo a los Romanos, dio esa frase, la justicia de Dios, y no podía pensar lo que significaba. Pensó que significaba que Dios me castigara, que Dios me enviara al infierno por mis pecados. Significa eso, pero no podía ver nada más. Y entonces un día, la luz brilló en su celda. Un día en su monasterio, un día vio la verdad, un día se dio cuenta de que la justicia de Dios es su justicia, no la mía. Y es una justicia que Él quiere darme. Y sus cadenas cayeron de su corazón. Estaba libre y la reforma había comenzado. Porque un hombre se dio cuenta de que la nueva forma de estar bien con Dios, la nueva forma de ser bueno, no es tratar de ser bueno, no es tratar de guardar los mandamientos, sino recibir por una fe simple la justicia de Dios, como un regalo gratuito. Esas son las buenas noticias. Y en los versículos 21 y 26 del capítulo 3 tenemos otro pasaje que deben marcar y aprender de memoria. Es el corazón de la epístola. Pero ahora la justicia de Dios se ha manifestado, aparte de la ley. Aunque la ley y los profetas dan testimonio de ello, la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Son justificados por su gracia, como un regalo, a través de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como expiación por su sangre, para ser justificado por la fe. Esto fue para mostrar la justicia de Dios, porque en su divina paciencia había pasado por alto los pecados anteriores. Fue para probar en el tiempo presente que Él mismo es justo y que justifica al que tiene fe en Jesús. Hay ciertas cosas en este breve pasaje, tres grandes cosas, a las que llamaré su atención en el momento adecuado. Su justicia fue revelada, su gracia fue dada, su perfección demostrada. Estas tres notas son maravillosas. Se reflexionan. Su justicia revelada, su gracia dada y su perfección demostrada. La única forma en que Dios podía demostrar que era justo y misericordioso era en la cruz. El único lugar en el que Dios podía hacer ambos perfectamente al mismo tiempo fue en el Calvario, castigando al inocente por el culpable. Solo de esa manera el pecado podía ser castigado y el pecador perdonado. No había otra manera. El capítulo 4 describe más completamente la fe que se requiere para recibir tal regalo, y el capítulo 4 se trata sobre la vida de Abraham, una imagen de un hombre que fue un hombre de fe. Un hombre que creyó que Dios puede hacer lo imposible. Un hombre que cree que Dios puede sacar de la nada algo. Un hombre que creyó que Dios podía resucitar de entre los muertos. Un hombre que creyó donde no podía ver. Un hombre que arrojó todo su futuro a lo desconocido por orden de Dios. Un hombre que confió en Dios implícitamente con todo lo que tenía a la edad de 80 años. Y Pablo dice, si puedes tener la fe que Abraham tuvo en Dios, si puedes ponerla en Dios a través de Cristo, entonces encontrarás lo que Él encontró. Que Dios perdona al hombre que tiene fe. Entonces, por la justicia de Dios, es suficiente, de los capítulos 1 a 4. Lo tendrán de una de estas dos maneras. O encontrarás la justicia de Dios como juicio sobre el pecador, o la recibirás como justificación, siendo corregido y puesto en los buenos libros de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Cada persona de la creación encontrará la justicia de Dios, ya sea como juicio o como regalo. La encontrarán como castigo o como perdón. Los creyentes encuentran la justicia de Dios como perdón. Los incrédulos la encuentran como castigo. Y Romanos de 1 a 4 trata sobre su justicia. Si no aceptamos el perdón, entonces debe castigar. De cualquier manera, Dios debe ser justo. Ahora vayamos a lo siguiente. Una frase que ya he leído. La redención que está en Cristo Jesús. Capítulos 5 y 6. Trata sobre esto. La redención es una palabra de los mercados. Hoy en día de la bolsa significa lo mismo. Significa liberar, comprar algo de vuelta, rescatar algo de la propiedad de otra persona y tenerlo de vuelta para ustedes. Significa ser liberado para ser rescatado, para ser redimido, para ser comprado y luego librado. En los capítulos 5 y 6 estás diciendo que cuando has tenido fe en Cristo para el perdón, eres liberado. Eres liberado de dos cosas. Eres liberado de la muerte, de la pena del pecado. El capítulo 5 desarrolla este tema. Y en segundo lugar, eres liberado del dominio, del poder del pecado. No es solo liberarme de la muerte y el infierno. Es liberarme de las garras, incluso ahora, de ese pecado, sea del pecado de la doble cura, límpiame de su culpa y poder, la culpa que me llevaría a la muerte y el poder que todavía se apodera de la redención que está en Cristo, es ser liberado del poder, así como de la pena del pecado.
de las garras de Él, como de la culpa de Él. Y estos son dos temas que se desarrollan en los capítulos 5 y 6. Sin embargo, al principio, al comienzo del capítulo 5, hay una gloriosa descripción de la experiencia de una persona que ha tenido fe en Dios a través de Jesucristo. Otro pasaje para marcar, aprendido y digerido internamente, el capítulo 5, los primeros 5 versículos. Por lo tanto, ya que somos justificados por la fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de Él hemos obtenido acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en nuestra esperanza de compartir la gloria de Dios. Más que eso, nos regocijamos en nuestros sufrimientos, sabiendo que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter, y el carácter produce esperanza. Y la esperanza no nos decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Resumiría este párrafo en 3 oraciones. La paz de la fe a través de Cristo, la paciencia de la esperanza en Dios y el derramamiento del amor en el Espíritu Santo. ¿Notan nuevamente Padre, Hijo y Espíritu Santo? Fe, esperanza y amor. Las trinidades de las Escrituras siguen viniendo. La Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, la Trinidad de la vida cristiana, fe, esperanza y amor. Ahora, el resto del capítulo 5 trata sobre la muerte, de la pena del pecado, describiendo la muerte del Hijo de Dios y su nueva vida, su resurrección. Ahora luego continúa describiendo a los hijos de los hombres en su muerte y en su resurrección y viviendo de nuevo. Y en este punto hace la simple y profunda declaración de que lo que le sucede a un hombre afecta a sus descendientes. Lo que le sucedió a Adán al principio de la raza humana afectó a todos los demás en ella. Todos mueren porque un hombre pecó. Solo si aceptas eso, podrías aceptar el otro lado de la verdad, de que porque un hombre murió, todos pueden vivir. Si no puedes aceptar que toda la raza humana es pecadora, porque un hombre pecó, y muere porque un hombre pecó, nunca entenderás cómo pudiste volver a vivir porque Jesús murió. Pero así como el único acto de desobediencia de Adán llevó a toda una raza de personas que estaban en Adán a morir, así también el único acto de obediencia en Cristo llevó a una nueva raza de personas que están en Cristo a vivir para siempre. Así es como se conquistó la muerte, de la pena del pecado, al introducir en la raza humana un nuevo acto que afectaría a todos los que iban a estar en Cristo. Así como Adán afectó a todos los que estaban en Adán todos morimos, así también en Cristo todos seremos vivificados. Eso trata con la muerte. Y cuando Cristo murió, la muerte murió. Cuando Cristo murió, la muerte perdió su aguijón y su control sobre mí. Y porque estoy en Cristo, vivo y viviré para siempre. Un cristiano, por lo tanto, leyendo Romanos 5, no tiene miedo de la muerte física. Sabe que no es muerte, es ir a estar con el Señor en gloria, lo cual es mucho mejor. Y para el cristiano la muerte ha perdido su aguijón y la tumba ha perdido su victoria. Porque en Romanos 5 se nos dice que así como en Adán me hizo morir, Cristo me hará vivir. La muerte es la pena del pecado, se ha ido. Mi muerte, como resultado de la culpa del pecado de Adán, mi vida viene como resultado del don de la justicia de Cristo. La desobediencia de Adán me hizo morir. La obediencia de Cristo me trae vida. Y mientras que la muerte es salario, la vida es un regalo.
He trabajado por mi muerte, y de hecho mis pecados siempre están trabajando para mi muerte. Pero he recibido la vida como un regalo. Eso es Romanos 5, un capítulo maravilloso. Romanos 6 sigue hablando de algo más. No solo dice que cuando Cristo murió, obtuvimos vida. Romanos 6 ahora dice algo aún más profundo. Cuando Cristo murió, moriste. Me resulta aún más difícil de creer. Es como Alicia en el País de las Maravillas, que le pidieron creer 6 cosas imposibles antes del desayuno. Creer que cuando Cristo colgaba de la cruz, John David Pawson murió. Y sin embargo, esa es la maravillosa verdad. Y puedes probarla por tu experiencia. Romanos 6 te invita a intentarlo. Romanos 6 te invita a poner esto a prueba. Al principio moriste en la cruz con Cristo. La práctica de ese principio, considérate muerto, y el pecado no tendrá dominio sobre ti. Dile al diablo que no estás vivo. Dile al diablo que moriste en una cruz. Dile al diablo que no puede tocarte. Y encontrarás que esa es la verdad. Sobria. Considérate muerto, por lo tanto. Presenta tus miembros a Dios para justicia. Tu esclavitud en el pecado ha sido destrozada. Tus cadenas se han ido, porque lo único que no puedes hacer es tentar a un hombre muerto. Puedes tomar un millonario y después de que esté muerto, puedes agitar un billete de 1 libra sobre su cara y no va a pestañear. Está muerto. No puedes atraparlo ahora. Cuando un cristiano se da cuenta de que murió con Cristo, el diablo no puede tocarlo. Pruébalo en tu experiencia. Así es como Cristo en la cruz no solo obtuvo nuestro perdón y libertad de la culpa y la pena del pecado, sino que obtuvo nuestra libertad del poder del mismo. Aplastó el poder de Satanás, porque en Cristo morí. Y todo cristiano murió. Y puedes creerlo y encontrarás que es verdad. El pecado no tendrá más dominio sobre ti, si tan solo puedes darte cuenta de que cuando Cristo murió, tú lo hiciste. Fuiste crucificado con Cristo. Fuiste sepultado con Él en el bautismo. Resucitaste con Él a una nueva vida. ¿No se dan cuenta de que han pasado por todo, que están al otro lado de la mañana de la resurrección? Ahora. Así es como los enemigos de Cristo no pudieron tocarlo después de que salió de la tumba. El diablo no puede tocarte ahora. Si te das cuenta de eso, estás muerto y el pecado no tiene más dominio sobre ti. Esa es la redención que es en Cristo Jesús. Capítulo 5, Él me liberó de la pena del pecado, de la muerte. Capítulo 6, Él me liberó del dominio del pecado, el poder del pecado. ¿No es esa una redención que vale la pena cantar? Él murió para que fuéramos perdonados. Él murió para hacernos buenos, para que finalmente pudiéramos ir al cielo, salvados por su preciosa sangre. Todos los caminos conducen de regreso a la cruz. Por eso tomaremos pan y vino esta mañana. Recordamos que la cruz hizo todo lo que necesitábamos por nosotros. Fue la cruz la que nos libró de la pena. Fue la cruz la que rompió el poder. Fue la cruz la que rompió el poder. Y entonces recordamos que esta mañana Cristo muriendo por nuestros pecados de una manera doble. Bueno, eso ya nos ha traído a la resurrección y a la nueva vida en Cristo. Los capítulos 7 y 8 van juntos y contrastan la vida antigua y la nueva vida en el Espíritu. La vida de resurrección, la vida que viene del Espíritu, de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, que habita en nosotros. El capítulo 7 es ese capítulo muy triste y perturbador de un hombre que tiene, por un lado, un alma engañada y por lo tanto un yo dividido. Y todo porque dejó la ley, que la ley le dijera qué hacer. Y el problema fue cuando el Señor le dijo qué hacer. Él pensó, si hago eso, llegará al cielo. Y fue engañado. No pudo hacerlo. Y tiene un alma dividida, una especie de condición espástica del alma, por lo cual su mente quería servir a la ley de Dios, pero sus miembros no.
Ven, el capítulo 6 no es suficiente. Te dice que estás muerto y que el pecado ya no debe tener dominio sobre ti, pero sabemos perfectamente que a menudo lo hace. ¿Por qué? La respuesta es, y se necesita otro poder positivo. No es suficiente que el poder del pecado sea quitado todavía. No tengo el poder para librarme yo. Necesito un poder positivo del Espíritu Santo. Ven, romper el poder del pecado no es suficiente. ¿Cuál es el punto de decirle a un hombre, cancelaremos todos tus pecados del pasado, ahora sal y no peques más? No tiene sentido, porque volverás a entrar en él. Si no puedes ofrecer un poder positivo que tome el lugar del poder del pecado, porque en nuestra carne no hay nada bueno. En nuestra carne soy débil. En mi carne, mi mente quiere servir a la ley de Dios, pero mis miembros no. El bien que quiero no lo hago, y el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién no ha clamado así? Los cristianos pueden clamar eso tanto como los incrédulos. La respuesta está en el capítulo 8. Hay una nueva resurrección, un poder de vida en el Espíritu. El alivio del capítulo 8, no hay condenación por mi pecado ahora, ni hay compulsión a pecar ahora, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y todo el capítulo 8 trata sobre la nueva vida del Espíritu Santo. Una vida pujante. Tengo un nuevo Padre, por el cual puedo decir Abba. Tengo un nuevo futuro, por el cual he crecido y viajado, esperando este acto redentor de Dios, por el cual nos librará a todos. E incluso ahora, mientras gimo por este nuevo futuro, el Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad y me enseña a orar. Vida en el Espíritu. Ya no necesito estar en la carne, porque el camino de la carne es muerte y guerra. El Espíritu me lleva a vida y paz. La carne me arrastra hacia abajo, el Espíritu me levanta. La carne me llevaría a la muerte, el Espíritu trae vida. La carne me encadena y me da grilletes, el Espíritu me da libertad. De cualquier manera, soy insuficiente por mí mismo. Por mí mismo sirvo a la ley del pecado y la muerte. En el Espíritu sirvo a la ley de Dios. De nada sirve romper el poder del pecado en la vida de un hombre si no puedes reemplazarlo con el poder del Espíritu. Es como barrer a un hombre de espíritus malignos y dejar la casa vacía para que otros espíritus malignos regresen. Y el capítulo 8 es el poder positivo, vida en el Espíritu. Termina con ese pasaje incomparable que me encantaría leer, pero mejor no. Al final del pasaje del capítulo 28 al 39, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. La soberanía de Dios es mi seguridad, porque Él está a cargo de todas las cosas. No necesito entonces temer a nada, porque Él está a cargo de todas las personas. Entonces no necesito temer a nadie. Y terminamos con esa magnífica declaración. Estoy persuadido, absolutamente seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, cosas presentes, cosas por venir, altura, muerte, ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero, ¿no fueron separados los judíos? ¿No lo perdieron ellos? Vamos directamente a la siguiente sección de la carta. La salvación obró. Ahora, recordemos brevemente cómo funcionó todo. Primero, en relación con los judíos. Segundo, en relación con los gentiles. ¿Cómo va a funcionar todo? Dios lo ha obrado. Ahora, que funcione. Pablo trata con los judíos en los capítulos 9, 10 y 11. Y podemos dividirlo aproximadamente de acuerdo con esos tres capítulos. En el capítulo 9 trata con su rechazo pasado, en el capítulo 10 con su responsabilidad presente y en el capítulo 11 con su restauración futura. Aquí está la historia de los judíos en una cáscara. El dolor de Pablo, su preocupación por ellos, se corresponde con la soberanía de Dios. Dios los rechazó y Dios es libre de hacerlo.
Él es el alfarero. Nosotros somos el barro. Dios pudo tomar a Abraham e Isaac. Dios pudo tomar a Moisés y convertirlo en un vaso de misericordia, y a Faraón y convertirlo en un vaso de ira. ¿Por qué lo hizo? La respuesta está al final del capítulo 9. Lo hizo porque Dios tenía ordenado que no todos dentro de Israel deben ser salvos, y no todos fuera de Israel deben perderse. Esto sale de citas de Oseas e Isaías. Su responsabilidad actual ante Dios es esta. Hay un doble fracaso en el pueblo judío. Por un lado, no han logrado la justicia. Por el otro, no han logrado recibir la revelación. No lograron la justicia porque pensaron que la justicia se lograba guardando los mandamientos, no por la fe en el Señor. Y no lograron recibir la revelación porque, aunque les llegó, la oyeron, pero no le hicieron caso. La entendieron, pero no la emprendieron. Por supuesto que deben oír. Debemos enviar misioneros. ¿Cómo irán sin un predicador? Sin un predicador, todo sale de Romanos 10. Pero los judíos han oído, pero no han hecho caso. Esa es su responsabilidad actual. Que el capítulo 11 finalmente abre un futuro glorioso. En el futuro deben ser restaurados como nación para el Señor. Deben ser traídos de vuelta al pasado. En el pasado algunos judíos creyeron. En el presente muchos gentiles creen. En el futuro todo Israel será salvo. Ese es el plan de Dios. Y cómo lo espera con ansias. Pasando del judío al gentil, la santificación de los cristianos ahora se desarrolla en el capítulo 12. ¿Cómo llevamos al mundo? No debemos ser camaleones, debemos ser orugas. ¿Recuerdan que dije que un camaleón toma su color del entorno exterior? Se conforma con las cosas que lo rodean, pero la oruga se transforma desde adentro, el proceso de metamorfosis. La belleza de las alas de la mariposa se forma desde adentro, no desde afuera. Y Pablo dice, no te conformes a tu entorno, tu mundo, como un camaleón, sino metamorfoséate. Esa es su palabra, como la oruga desde adentro, y deja que salga la belleza. Haz que tu mente se transforme desde adentro. No te conformes al comportamiento externo, al mundo. Nuestra actitud hacia Dios es presentar nuestros cuerpos en adoración, un sacrificio razonable, y presentar nuestras mentes para la voluntad de Dios. Nuestros cuerpos para su adoración, nuestra mente para su voluntad. Nuestra actitud hacia nosotros mismos es que tendremos fe hacia nosotros mismos y no pensaremos más alto de lo que debemos pensar. Y que tendremos obras útiles añadidas a nuestra fe. Nuestra actitud hacia los demás es que tendremos compañerismo con amigos y ejerceremos el perdón a nuestros enemigos. Ese es el capítulo 12. En el mundo que debemos tener una actitud correcta hacia Dios, una actitud correcta hacia nosotros mismos, una actitud correcta hacia los demás. El capítulo 13 es nuestro comportamiento en el Estado. Debemos tener una actitud particular hacia los gobernantes que están sobre nosotros. No cosas malas, sino lealtad hacia los vecinos que nos rodean. Ninguna deuda, excepto la deuda de amor. Y hacia las pasiones dentro de nosotros, ningún mal deseo, solo luz. Hacia los gobernantes sobre nosotros, ninguna mala acción, sino lealtad. Hacia los vecinos que nos rodean, ninguna mala deuda, sino amor. Hacia las pasiones dentro de nosotros, ningún deseo, sino luz. Caminar como hijos de la luz. El capítulo 14 y parte del capítulo 15 tratan de nuestra hermandad en la iglesia. La hermandad entre un hermano débil y uno fuerte. El hermano débil que tiene escrúpulos y el hermano fuerte que, por su comportamiento más libertario, podría poner piedras de tropiezo en el camino del hermano débil. Particularmente en asuntos de comida y días de fiesta. Es tan fácil para los cristianos pelearse por el comportamiento. Nuestra hermandad significa que el hermano fuerte considera al débil y ajusta su comportamiento en consecuencia. Y así llegamos al epílogo. Los he llevado a través de una parte del epílogo. Permítame ahora terminarlo, si puedo. Encontrar mi lugar en el epílogo.
Consta primero de muchos saludos. Saludamos primero a una diaconisa que debe traer la carta a los romanos. Saluda segundo a los muchos discípulos que están en Roma, a quienes Pablo recuerda de contactos anteriores. En tercer lugar, un saludo que no debe darse a aquellos que perturban la comunión y crean disensión y dificultad. Es obra del diablo, dice Pablo, y simplemente deben imitar a las personas que entran e intentan perturbar y dividir una comunión. Y finalmente, y aquí es donde terminamos el domingo pasado, él enumera 4 o 5 personas, no, 1, 2, 3, 7 personas, incluso 8 personas, que están con él, que envían saludos. Timoteo, su amado colega e hijo en el Evangelio, a quien había convertido y circuncidado, entrenado, apartado para el ministerio y usado como colega y representante en muchos lugares. Lucius, mencionado en Hechos 13, un colega de Antioquía. Jasón, mencionado en Hechos 17, como anfitrión de Pablo en Tesalónica. Sosípater, un bereano que fue con Pablo a Asia, mencionado en Hechos 20. Tercios, me gusta Tercios, es un secretario. Y eso es todo. Su único reclamo a la fama, en la palabra de Dios, es que era un taquígrafo de los viejos. Lo llamaban amanuense en aquellos días. ¿Saben que alguien que ha escrito un poema sobre Tercios? Quiero leérselos. Aunque era escriba, un gran hombre, su vida tranquila oscurece su trabajo. El celo con el que manejaba su pluma no era la rutina. Su cuidado con interés mezclado, sin rencor, como bajo una vara, y Pablo, con tal instrumento, logró una obra duradera para Dios. Ahora las compañías más jóvenes y fuertes todavía son amonestadas por su palabra. Y Tercio, a lo largo de los siglos, nos saluda en el Señor. Es un pequeño y encantador poema sobre un secretario cuyo trabajo para el Señor era escribir lo que Pablo dictaba. ¿Se imaginan escribir a mano la carta a los romanos mientras Pablo caminaba de arriba abajo derramando esta verdad? Debe haber sido un gran secretario. Pero, ¿cuánto trabajo silencioso de escribas y de oficina se ha hecho? Vieron la cruzada de Billy Graham, vieron a Billy predicando de pie, pero lo que no vieron fue una oficina llena de gente trabajando hasta la 1 de la mañana todos los días. Secretarias enviando tarjetas de consulta, redactando registros, verificando, preparando la planificación. Tercios estaba muy ocupado para la gran cruzada. Tercios. ¿Quién más está ahí? Gaius, su anfitrión, Erasto, el tesorero de la ciudad. Es muy interesante. No sería fácil ser tesorero de la ciudad y cristiano. Y cuartos, ¿quién más? Un hermano. Así que llegamos a la gracia al final. La mejor manera de cerrar es con la bendición. La gracia es algo maravilloso. Tiene 2 grandes notas. Una que baja del cielo a la tierra y otra que sube. El Evangelio que bajó del cielo a la tierra y que resulta en la gloria que regresa de la tierra al cielo. Así es como termina Pablo, y así es como debería ser. El Evangelio estaba escondido en el cielo. Era un ministerio secreto. Misterio, los hombres no lo sabían, pero fue proclamado por los profetas y resonó entre las naciones. Así es como llegó el Evangelio. Estaba en el corazón de Dios y nadie lo sabía. Pero el Evangelio fue revelado a través de los escritos proféticos, a través del Antiguo Testamento, y ahora dice Pablo que está siendo proclamado a las naciones. El Evangelio descendió del cielo en la persona de Cristo, y el resultado es que a Dios asciende ahora de todo el mundo la gloria que debería haber tenido todo el tiempo. Pero la gloria que el pecado del hombre le robó. Y entonces aquí tenemos este final tráfico de doble sentido que termina con una especie de escalera de Jacob. Aquel que es poderoso para fortalecerlos conforme a mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se mantuvo en secreto durante siglos eternos, pero que ahora se revela y a través de los escritos proféticos se da a conocer a todas las naciones según el mandato del Dios eterno, atestiguado para traer obediencia a la fe
al único Dios sabio, que sea la gloria por los siglos de los siglos, por Jesucristo. Amén. Dejen que esos pensamientos permanezcan en su mente mientras terminamos. El Evangelio que vino del cielo a la tierra, de Dios a los hombres, vino para que los hombres, desde los hombres, la gloria vuelva a Dios. El Evangelio, la gloria. De eso se trata en definitiva. Si hacemos la pregunta, ¿por qué Dios envió a su Hijo? ¿Por qué tuvimos el Evangelio? ¿Por qué hizo todo esto? La respuesta es para que Él tenga la gloria que se debe a su nombre. Y durante la media hora de adoración quiero que se fijen que todos nuestros himnos y lecturas contienen la palabra gloria. Les he dado el Evangelio esta mañana. En nuestro culto, démosle la gloria. Amén.